Comenzamos hace unas semanas hablando acerca del perdón y esto fue glorioso como Dios se dejó sentir en ese servicio y los mensajes de la gente hablaban claramente de que fueron impactados por el mensaje acerca del poder del perdón. Hablamos la semana pasada que el perdón trae libertad y libertad en Cristo. Y traje 7 puntos bien claros acerca de la libertad en Cristo. Y hoy vamos a hablar acerca del amor, porque ya estamos cerrando este ciclo y vamos a hablar acerca del amor. Y vamos a volver a hablar acerca de uno de los textos que se considera como el texto principal en la Biblia. Y Martín Lutero dice que es la Biblia pequeña en un texto. Y este texto se llama el famoso Juan 3:16. Y vamos a hablar acerca de esto de otro punto de vista, que lo hemos traído antes algunas veces. Lo vamos a traer hoy desde otra perspectiva. Este texto lo consideran que es la idea central de nuestro Dios establecida ya en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Y este texto es el propósito de Dios para el ser humano. Así que cuando usted hable de Juan 3:16, y si usted no se lo ha aprendido, usted memorícese este texto que está allí en el cuarto evangelio del libro de Juan 3:16, y dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y este texto a mí me fascina, y lo vamos a dividir en 4 partes. La condenación del hombre. La condenación del hombre no es por un decreto divino, no es por un decreto de predestinación. La condenación del hombre no es algo que Dios haya emitido. La condenación del hombre viene por el rechazo del hombre inconsciente a la obra redentora de Cristo en la cruz. Eso es todo. El rechazo a la obra de Cristo en la cruz. Ahí es donde viene la condenación del hombre. Por eso cuando hablamos de Juan 3:16, que es la Biblia pequeña en un texto, encierra totalmente la voluntad de Dios para poder salvar al hombre, esta vez a través de su Hijo Cristo, como sacrificio. Y en el orden de nuestra salvación, el Dios Padre encomienda a su único Hijo. ¿Tú sabes lo que es enviar a su único Hijo a una tarea redentora sacrificial? Y el Hijo se expresa hacia el Padre de esta manera. Vamos a Hebreos 10, 5 al 7. Y fíjate lo que el Hijo le dice al Padre. Hebreos 10, 5 al 7 dice: por eso Cristo, al entrar en el mundo, le dijo a Dios: no quieres sacrificio ni ofrendas, sino que me has dado un cuerpo. Oye esto: no te agradan los holocaustos ni las ofrendas para quitar el pecado. Entonces dije: aquí estoy, tal como está escrito de mí en el libro, en el rollo, en la versión Reina Valera, dice en el rollo, para hacer tu voluntad, oh Dios. Quiere decir que este acto de redención, Dios cargó a su Hijo el pecado de todo el mundo, para que a través de su sangre tú fueses salva y yo fuese salvo. Dice Isaías 53, versículo 6: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado tuyo y mío.
Entonces, él le dice en Hebreos, le dice claramente lo que está escrito en el libro, en el rollo, porque Isaías vio al Cristo crucificado 700 años antes de que Cristo viniera a morir. Dice él, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo mío fue él hecho maldición al tocar la cruz. Isaías lo vio 700 años antes. Un profeta profetizó, lo estaba viendo. Dice, mas él herido fue. Y yo se lo he dicho a ustedes antes, pero hay veces que eso le pasa por encima, corriendo. El profeta profetizaba en un idioma futuro. Te sucederá. Esto te acarreará. Esto sucederá en tu vida. Esto te pasará. Isaías en el capítulo 53 no solamente lo está profetizando, sino que lo está viviendo en carne propia. Él dice, mas él herido fue. Él no dice, mas él herido será. Por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Él en ningún momento utiliza un verbo futuro. El verbo que está utilizando es el presente perfecto. En otras palabras, yo, Isaías, estoy viviendo en carne propia el sacrificio, ese sacrificio único, absoluto, perfecto de un cordero inmolado que vendrá a redimirme del pecado, que vendrá a redimir a toda la humanidad, y yo lo estoy viendo en ese momento. Y estamos todavía comenzando. Y con este acto de redención logró dar paso a la fuente de la salvación. Ya se acabó. Ya se acabaron los sacrificios de animales, de paloma o de cordero o de carnero. Pero es preciso que cada uno de nosotros aceptemos y nos apartemos del mal para hacer nuestra la salvación obtenida a través del hombre, obtenida a través de un animal, obtenida a través de Cristo Jesús. Y en ese versículo que hemos leído de Juan 3:16, Juan resume toda la historia de la salvación. Juan resume toda la historia. Y vamos a dividir este texto en 4 partes. Número 1, porque de tal manera amó Dios al mundo. El amor en su origen más alto, amó Dios. El amor en su más amplio alcance al mundo. Y dice, Juan nos presenta, número 1, la grandeza del amor de Dios. Segunda de Corintios 8:9. Dice, Segunda de Corintios 8:9, porque es un amor tan grande e incomprensible a la razón humana. Tú no mandarías a tu hijo a morir por nadie. Tú no enviarías a tu hijo a morir por nadie. Seamos realistas. Dios lo hizo. Dice 2 de Corintios 8, versículo 9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Un amor que se desborda en un manantial hacia el hombre. Romanos 5, versículo 5 al 8. Dice Romanos 5, versículos 5 al 8. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por su Espíritu Santo, que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, dile al que está a tu lado, todavía somos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para contigo, para conmigo, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por ti. Tacho, tremendo. Número 1, para que vaya anotando, porque de tal manera amó Dios al mundo. Lo vamos a dividir en 4 partes. La primera parte, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y yo hago un subtítulo, el amor en su origen más alto.
¿Por qué en su origen más alto? Porque amó Dios. El amor en su más amplio alcance. ¿Por qué alcance? Porque ama al mundo. Dice, Juan nos presenta la grandeza del amor de Dios. Y ahora es un amor que se desborda en un manantial hacia el hombre. Y número 3, es un amor que nace en el seno trinitario de nuestro Dios. Efesios 1:5. Primera de Pedro 1:2. En amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Oye lo que dice la palabra, vuelvo y lo digo. Efesios 1:5, en amor, en amor. Dile al que está a tu lado, estamos hablando del amor de Dios, del amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto, habla de afección, afecto de su voluntad. Y en Primera de Pedro dice, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociado con la sangre de Cristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Y dije presciencia, que es diferente a presencia. Dije presciencia. ¿Qué significa presciencia? Presciencia significa conocimiento perfecto del futuro. Quiere decir que tú fuiste escogido antes de la fundación del mundo y ya Dios tenía un propósito contigo perfecto desde antes de la fundación del mundo, para que estuviéramos aquí alabando su nombre, predicando su evangelio, bendiciendo a mis amigos, bendiciendo a mi prójimo, amando, perdonando, porque eso es lo que quiso Dios desde antes de la fundación del mundo, en su presencia, en su conocimiento perfecto de lo que me va a suceder. Porque Él me escogió antes de la fundación del mundo, aún yo siendo imperfecto, aún yo no estaba ni en el pensamiento de mi papá, de mi mamá. Tú no eres un error de papi y mami, tú no eres un error que cometió mi mamá. Tú estás aquí porque en la presencia del conocimiento perfecto de Dios, a Él le plujo en su corazón bendecirte y escogerte. Chacho, con eso es suficiente. Un amor de 4 dimensiones. Un amor de 4 dimensiones. Efesios 3:17-19 dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, estamos hablando del amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede, que sobrepasa todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Él no se deja llevar por lo que tú hiciste, por lo que dejaste de hacer, porque su amor es tan profundo que no lo puedes entender. Él no se deja llevar por las infidelidades tuyas o mis infidelidades. ¿Por qué? Porque su amor es tan largo que tú no lo puedes comprender. Él no se deja llevar por lo que tú hiciste, dejaste de hacer. Si mataste, dejaste de matar. Si vendiste, dejaste de vender. Porque su amor es tan profundo que no lo puedo asimilar. Él no se deja llevar por lo que tú dejaste de hacer o lo que hiciste, porque su amor es tan alto que no lo puedo ver. Aleluya. Es un amor manifestado desde la eternidad. Segunda de Timoteo 1:9. Y este es uno de mis favoritos. Dice, quien nos salvó. ¿Me están conmigo? Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. Voy otra vez por aquí. Quien nos salvó.
Luego que te salva, te llama. Y no solamente te llama, te hace un llamamiento santo. No conforme a lo que tú hayas hecho. No conforme a las cosas que tú dejaste de hacer. No conforme a todas tus infidelidades, a las cosas malas que yo he hecho, sino según el propósito suyo. No es tu propósito, ¿sabes? Es el propósito de Dios. No es tu propósito. Ay, que yo mi propósito. Tú no tienes ningún propósito. El propósito viene de Dios. Viene con llamamiento santo. No conforme a mis obras, sino al propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. Antes de los tiempos de los siglos fuimos predestinados por Dios en su amor y gracia. Porque si tú te pones a pensar bien, ¿qué merezco yo para estar aquí? No, es muy difícil comprender la anchura, la longitud, la grandeza, lo profundo, lo alto del amor de Dios. Porque no es por tu obra, ni porque yo me crea que estoy en un seminario o un instituto. No me crea que yo canto o que toco más que nadie. No conforme a tus obras, es conforme al propósito de Él. Él sabe lo que tú vas a dar. Él sabe lo que tú tienes. Ahora te toca a ti hacer la voluntad en el propósito de Dios. Es un amor que alcanza a todos los hombres y mujeres. Primera de Juan 2:2. Dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Segunda parte, que ha dado a su único hijo. Y yo subtitulo esto, el amor en su manifestación más profunda. Padre entrega a su hijo. Que ha dado a su hijo unigénito. Entonces lo constituye un puente que nos conduce a un Dios ofendido. Dios está ofendido, manda a su hijo. Óigame, eso está tremendo, ¿sabe? Dios está tan y tan ofendido que ya no acepta ningún sacrificio de animal. Y Él dice, voy a mandar a mi hijo de tan ofendido que estoy. Para que ellos vean que por amor a ellos voy a entregar a mi hijo, único hijo, para redimirlos a ellos del pecado. Dice, lo constituye un puente que nos conduce a un Dios ofendido. Dice Isaías 59, 1 y 2. Porque había un abismo que nos dividía entre Dios y el hombre. Y nadie podía atravesar ese abismo. Dice Isaías 59. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Y en ese momento que vivíamos sin ton ni son, sin esperanza, Dios se apiada para enviar a su hijo. Y yo digo aquí en la segunda parte, el Padre le encomienda una obra sacrificial en la cruz del monte Gólgota. Hebreos 10, 5 al 7 dice. Vamos al versículo 4. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Habla el escritor de la carta a los Hebreos. Se cree que es Pablo. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí, vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito. Lo leímos al principio. Y yo sé que yo escribo aquí para tu ayuda y para mi ayuda, que se quita las vestiduras reales para ponerse el traje de siervo. Cristo se quitó sus vestiduras reales para ponerse las vestiduras de siervo. Vete a Filipenses 2, 6 y 7. El cual, siendo en forma de Dios,
no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y nos dice a nosotros que si Él se despojó de todo, ¿cuántos nosotros nos hemos despojado de todo nuestro atavío, de la mundanalidad? Alcen las manos de cuántos de nosotros nos hemos despojado de todo. ¿Cuántos hemos dejado todo para seguir a Cristo? ¿Cuánto hemos dejado todo para seguir a la cruz? ¿Cuánto lo hemos dejado para poder tomar ahora y vestirnos de siervo? Porque si Él sirvió, tenemos que servir. Si Él sirvió, tenemos que servir. Dice Lucas, dice claramente: os ha nacido hoy un Salvador. Que dice Lucas 2, versículo 9 al 14: se hizo hijo de hombre para que seamos hijos de Dios. Él se hizo hijo de hombre para que seamos hijos de Dios. Número 2, se hizo pobre para que nosotros seamos ricos. Número 3, se vistió de siervo para que nos vistamos nosotros de lino fino. Oh, gloria a Dios. Yo no sé si tú entiendes esto. Estuvo cansado para ofrecernos a nosotros descanso. Tuvo sed para darnos agua de vida eterna. Tuvo hambre para darnos el pan de vida. Eso es lo que dice la palabra. Y número último, murió para darnos vida. Porque la Biblia está llena de paradojas y de contradicciones que nosotros no podemos entender, pero solamente a través de la revelación del Espíritu Santo lo podemos detectar. No hay un amor más grande que este. No hay un amor más grande que este. Número 3, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Y yo hago el subtítulo: el amor es en su más alto propósito. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La salvación del hombre es planificada en la eternidad. ¿Quién salva? ¿Quién salva? Por favor, contésteme. ¿Quién salva? ¿Cómo salva? ¿Cómo salva? Muriendo en la cruz y derramando su sangre. ¿Cuándo salva? Todo tiempo, gloria a Dios. El que salva es Cristo. Dios envió a su Hijo. Dios no murió en la cruz. Dios envió a su Hijo, Cristo. Que si era Dios, seguro que sí, pero tomó forma de hombre, hermano. ¿Y por qué toma forma de hombre? Para saber por donde tú y yo vamos a pasar. Porque ya en su presencia Él sabe por dónde tú ibas a pasar. Ya Él sabe por dónde tú ibas a viajar. Ya sabe lo que tú ibas a hablar. Ya Él sabe todo, pero Él necesitaba bajarse a la humanidad, a nosotros, para sentir dolor, para sentir la tentación cuando venga, para con la palabra decirle al enemigo: escrito está, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, escrito está. Y así mismo al entender la debilidad tuya, porque se hace fuerte en mi debilidad. Y el único que aboga por mí es el Hijo. La humanidad gira en dos cabezas. La humanidad, primeramente, Adán, por el pecado entró por un hombre. Dice 1 Corintios 15, 45. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán. El pecado entró por Adán, y por Cristo, espíritu vivificante. Por eso la obra del segundo deja sin efecto la obra del primero. La obra que hizo Cristo deja totalmente sin efecto el error que cometió Adán y Eva. 2 Corintios 5, 19. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo a toda la humanidad, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación.
La redención no es limitada, puesto que Cristo murió por todos. Segunda de Corintios 5:14 dice: el amor de Cristo se ha apoderado de nosotros desde que comprendimos que uno murió por todos y que por consiguiente todos han muerto. Pero la condenación es por el rechazo consciente y voluntario del evangelio. Entonces tú me dices, pues Cristo murió por todos, amén, y todos somos criaturas de Dios. Dice 2 de Corintios 5:20: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Por eso nosotros a veces nos desesperamos y decimos: Padre, ¿por qué este hombre no llega a los caminos del Señor? Padre, ¿por qué esta mujer no llega a los caminos del Señor? Esto es una situación voluntaria. Nuestra reconciliación debe ser voluntaria. Tú no traes a nadie a la fuerza. El Espíritu Santo se le va a revelar en el tiempo de Él. Oh, yo lo sé, oh, yo lo declaro, oh, yo lo digo, oh, yo lo veo. Pero es una situación voluntaria, tú y Él. La salvación viene de la voluntad salvífica de Dios y es universal. Primera de Timoteo 2:4. Primera de Timoteo 2:4 dice: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. La iluminación del verbo de Dios es universal. Juan 1:7-9. Esto vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen en Él. Creyesen en Él. No era Él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo, hablando de Cristo. Y el último punto: mas tenga vida eterna. Y aquí es donde entra el cambio de naturaleza. Mas tenga vida eterna. Entonces hay un cambio de naturaleza, de muerte a vida. Porque cuando entra el pecado a la vida del hombre, cuando ya tú tienes uso de razón. Por eso, a diferencia de nuestros hermanos católicos, ellos creen en el pecado del bebé, por eso los bautizan. No tienen uso de razón, por eso bautizan a un bebé que no tiene uso de razón. Ellos creen eso, pues está bien, no te apures, sigamos para adelante. Pero cuando tú tienes uso de razón y ya hay conciencia de pecado, aquí es donde entra la situación de que Cristo anda detrás de ti, buscándote, porque hay un propósito de Dios con llamamiento santo, dice la palabra. No conforme a tus obras. Cristo anda buscándote para que cumpla el propósito de Dios en tu vida. Por eso hay un cambio de naturaleza. Ya cuando Cristo llega a la vida de nosotros, ya nosotros podemos caminar y ya pasamos de muerte a vida. Juan 1:4. Busquen Juan 1:4. Dice claramente: en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. En Él, yo digo, versión de hoy, está la vida. Deja la naturaleza de muerte. Dejamos la naturaleza pecaminosa y pasa a una naturaleza de vida. Y como yo les he enseñado, primeramente es arrepentíos. Arrepentirse, que es el cambio de nuestra mente. Y convertíos. Es cambio de gobierno. Ya el gobierno de las tinieblas no manda tu vida. Ya no nos dejamos llevar por el gobierno del infierno. Ahora los que nos rige a nosotros, los que nos gobierna a nosotros, es el gobierno sempiterno de nuestro Dios. Primera de Pedro 1:23. Dice: siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios. La palabra se hizo carne, el verbo se hizo carne, habitó entre nosotros y permanece para siempre.
¿Y cómo entendemos esto? Por revelación de Dios. Primera de Corintios 2:10. Dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Aleluya. Y dice, venimos ahora, ya no somos criaturas, ya nos cambia el nombre, ya nos dice, ahora tú eres nación santa, pueblo adquirido por Dios con su naturaleza. Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Te he llevado por todo el versículo, paso por paso, a la luz de la palabra del Señor. Dios torna lo imposible posible. Cuando tú eres hijo de Dios, Dios torna nuestro lamento en baile. Como dije al principio, todo lo natural Él lo torna sobrenatural. Como dije al principio, lo ordinario lo hace extraordinario. Y Dios resucita un corazón muerto a la vida eterna en Cristo. Gloria y gracia en su nombre hay. La condenación del hombre no es por un decreto de predestinación, es porque el hombre torna su espalda a aquel que murió en la cruz. Y todavía te tengo una noticia: su sangre sigue viva, su sangre sigue viva y sigue limpiando a aquellos que creen, aceptan, confiesan, se arrepienten y convierten sus pecados y depositan todo su pasado ante los pies del Maestro. ¿Acaso hay algo imposible para Dios? ¿Acaso hay algo imposible para Dios? ¿Acaso hay algo imposible que Dios no pueda hacer? Y yo siempre digo algo: más fácil es resucitar a un muerto que cambiarle el corazón a un vivo. Más fácil es resucitar a un muerto, porque el milagro más grande, si tú no crees en milagro y prodigio, es cuando el corazón Dios lo transforma de un corazón de piedra a un corazón de carne, tierno, un corazón de servicio, de obediencia, de entrega, que ya nuestro yo no pertenece a mí, porque ya nosotros hemos dejado nuestro libre albedrío en la cruz. Ahora nos manda Cristo. Ponte de pie. Espero que esta palabra haya hecho rema en tu corazón. Fue para nosotros un privilegio el que tú hayas estado con nosotros. Si quieres contactarme, puedes llamarme 24 horas los 7 días de la semana al 561-602-5331. Esto es Casa de la Fe. Esto es una iglesia de amor, de fe y de esperanza. Dios te bendiga.